Quedé de lado. ¡Ah! Porque yo seguía mirando para el frente. No, mi cámara 3. Bueno, hoy día, como les comentaba al principio, vamos a hablar del cambio de horario, ¿cierto? La verdad es que para algunas personas es bastante complicado el tema, afecta más, según los expertos, ¿cierto?, al adulto mayor y a los niños. Y entonces uno se pone a pensar en eso también, y la verdad es que es así, porque finalmente tú al cambiarle el horario, tú cambias un orden como que ya está establecido en el cuerpo. Y tú funcionas de una manera, tienes horarios para, por ejemplo, para comer, ¿cierto? Entonces como que todo esto se corre una hora y dicen que afecta muchísimo a nivel mental también, porque hay gente que se deprime porque no entiende este cambio, la oscuridad, finalmente este cambio parte por un tema de aprovechar la luz. Y tiene más que ver, según algunos doctores, como con la compañía de electricidad, más que con en realidad lo bien o mal que le hace al ser humano. Entonces, hay gente que dice que es muy malo y otros que dicen que en realidad da lo mismo. Como que en realidad algunos nos podemos adaptar rápidamente a cualquier cosa. Pero lo cierto, y eso lo dicen estudios, es que el ser humano se demora al menos 45 días en adoptar un cambio en su vida diaria. O sea, si yo, por ejemplo, desde mañana voy a dejar de fumar, entonces son 45 días que tú no fumas y desde el día 45 tú ya lo puedes adoptar como un hábito, pero antes de eso vas a hacer una lucha permanente. Entonces es bien complejo, la verdad, el tema, porque para algunos, claro, no pasa nada y para otros es complicado. Entonces la gente de hecho el otro día estaba escuchando un médico que hablaba sobre el tema del cambio de horario, y estaba muy en contra de este tema, pero de una manera así, estaban enojadísimos y que ya era el colmo que siguiéramos haciendo esto. De todas maneras, no tengo claro si en muchos otros países se hace el cambio de horario. Creo que no es muy común, como que nosotros somos los que vamos quedando haciendo eso. Entonces, sí, pueden haber algunas mamás, por ejemplo, que, no sé, porque se den cuenta que sus hijos sí sienten algún cambio, es más difícil, no sé, levantarlos. Uno mismo también, uno igual cuesta como acostumbrarse a este cambio, ¿no? Así que bueno, de eso vamos a hablar. Esto va a pasar, el cambio de hora va a ser el 1 de abril, si no me equivoco. Sí, el sábado 1 de abril. Va a ser, claro, esta semana, el sábado. Así que para conversar de esto y del tiempo, porque este es el hombre del tiempo, entrevistamos a Jorge Rosales, investigador del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto tenerte esta mañana acá en Emprendidos para conversar de este cambio de hora tan polémico y otras cosas. ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias. Estoy feliz de estar acá, de poder compartir con ustedes y hablar de tiempo, del cambio de hora en particular. Así es. Jorge, a ver, ¿qué tan real es, según tus estudios, el efecto, digamos, negativo que le puede provocar a una persona este cambio de hora? Mira, para poner solamente un poquito el contexto, el primer cambio de hora que ocurrió en Chile fue en 1919. Ya. Y en el mundo se han hecho estos cambios de hora por múltiples años, múltiples décadas, abogando a que hay un beneficio en temas de, por ejemplo, ahorros de energía, seguridad vial, bienestar social, incluso el estímulo al turismo. Pero, por otro lado, está el tema del sueño, está el tema de la adaptación y de la salud, tanto física y mental de las personas, y en este caso en Chile, de los chilenos y chilenas. Y el efecto en sueño es tan importante que desbalancea lo que potencialmente se podría ahorrar en energía. Por ejemplo, en temas de energía, es más lo que se ocupa en maquinaria que está 24 horas prendida, que es lo que se ahorra por tener una hora más de luz solar o no. Sí. Versus lo que le afecta, por ejemplo, a nuestros niños, niñas y adolescentes. Estar en la escuela a las 8 de la mañana
pero que técnicamente, según el reloj circadiano, sean las 7 de la mañana, claro, se está perdiendo una hora de aprendizaje, solamente porque estamos levantándonos más temprano. Pero por otro lado, y lo último nomás, por otro lado se dice que como hay más luz en la tarde, puede haber más productividad laboral, porque más gente trabaja. Pero sí, ahí está. Pero también tiene que ver como por una... O sea, yo ahora como que lo puedo relacionar más como que se mantenga por un tema de que la luz también, antes por lo menos, ahora ya da lo mismo, ayudaba a que la delincuencia es más tarde, o sea, se hace de noche, entonces, por lo tanto, si está oscuro antes, aumenta supuestamente la posibilidad de que haya más delincuencia, pero en realidad hoy día el horario ya no tiene mucho que ver con eso. Entonces, pero en cuanto a que el ser humano se demora un tiempo en hacer cambios en sus procesos, ¿cierto? O en adoptar algo nuevo. Hay un proceso supuestamente de 45 días, ¿no? En que uno puede adaptarse a algo. Entonces, cuando tú ya te estás adaptando, luego te vas a cambiar de nuevo. Entonces, igual, en realidad, ¿es así que el ser humano se demora 45 días más o menos? Es así, hay distintos cuerpos, reaccionan de distintas maneras. Tenemos que recordar que nosotros, como trabajadores y trabajadoras, no somos simplemente recursos humanos o maquinaria, somos seres humanos que necesitamos adaptar, necesitamos tiempo y necesitamos tener un ambiente adecuado para poder hacer nuestras labores diarias de trabajo. Entonces sí, el cuerpo se adapta de distintas maneras. Hay personas que se desajusta su reloj circadiano y no pueden rendir, y el hecho de rendir incluso afecta la economía del país. Si no rindes tú mismo, no rinde en tu empresa no rinde, no se cumple el objetivo. Imagínate toda la población teniendo problemas. Sí, bueno, cosa que está pasando. Entonces esto como que aumenta un poco la situación y al parecer afecta, claro, a la salud mental también directamente, porque si uno se pone a pensar en que uno se duerme a una hora específica, ¿cierto? Entonces ahora se corre una hora antes, ya incluso uno se va a empezar a dormir a una hora, o sea, más tarde de lo que la hora realmente dice. Entonces es más complicado conciliar el sueño en un principio. Por lo tanto, la gente que tiene problemas de sueño, que es fundamental, y eso ya está más que dicho, ¿cierto? Que el tema del sueño es fundamental para el ser humano, para que funcione y para andar bien. Obviamente un sueño reparatorio, estamos hablando de ese tipo de sueño, y que hoy día muy pocos chilenos lo tienen. Bueno, salió un estudio de Fundación Sol llamado Tiempo Robado, que habla sobre pobreza de tiempo. Y Chile, como país, bueno, es parte de la OCDE, pero igual tenemos subdesarrollo, dormimos mucho menos que países desarrollados, países europeos o del hemisferio norte. Entonces, este tipo de ajustes políticos, ajustes para la economía, también afectan lo que podría ser calidad y cantidad de sueño. Incluso no solamente el ser humano, la fauna. La agricultura se ve súper afectada, sí, eso, ¿sabes qué? Ese punto, yo creo que pocos lo pensamos, pero la agricultura claramente se ve súper afectada. Eso, escuchaba a personas que de ese ámbito y decían lo que les afectaba el tema del cambio de hora, que era importante. Sí, el tema de la alimentación, del despierte, del follaje, creo que. Sí. Entonces es súper importante, e incluso también hay desigualdades regionales. O sea, lo que pasa con Magallanes, claro, el hecho de que no haya cambio de uso horario para Magallanes, pero sí para el resto de la población. Entonces hay desajuste, hay costos administrativos que uno tiene que estar pensando, hay problemas de coordinación de transporte, hay efectos en el comercio. Pero en definitiva hay harto que ponderar, porque hay gente que le gusta el horario de verano. Yo soy pro horario de invierno y evitaría los cambios de hora. Creo que es una medida ya antigua, que ha probado que con los avances tecnológicos no es necesario buscar un ahorro energético de esta forma. Hay otras formas más sostenibles y sustentables para el medio ambiente y para la salud mental y física de los chilenos. Sí, no, y también por otro lado, como darle el valor real al tiempo, o sea, porque una hora, yo creo que es más profundo el tema. Tiene que ver un poco como cómo aprovechamos nuestro tiempo.
qué significa para nosotros el tiempo, porque o realmente lo utilizamos en dormir una hora más o esa hora ocupa. Se entiende como que vivimos en una sociedad que es súper importante como vivir trabajando, ¿cierto? Y el horario de ocio, tenemos muy poco tiempo de ocio en general y no lo sabemos ocupar. Entonces, claro, en otros países cuando tienen tiempo de ocio lo saben ocupar porque lo disfrutan. Pero nosotros no entendemos mucho esa parte. Estamos como en una sociedad distinta que nos exige, lo mejor es levantarse a trabajar y acostarse y estar destrozado y no haber tenido ni una hora de ocio. Esto se llama la mentira de la flojera. Está tocado en la literatura y la mentira de la flojera lo que nos dice es que nuestro valor como ser humano está basado en nuestra productividad. Se nos dice que somos inherentemente flojos y flojas y tenemos que dar gracias por nuestro trabajo. Y también se nos dice que el trabajo es el centro de la vida. Incluso nosotros, no sé, a los televidentes, a las televidentas, lo que nos pasa de tomar el sueño como una moneda de intercambio. Hoy tengo algo que hacer, duermo menos. Hoy tengo algo que hacer, despierto más temprano. O incluso la actividad de ocio. Hoy tengo algo que hacer, no hago ocio o dejo de hacer cosas por responsabilidades, sean pagadas o no, porque hay que recordar que el trabajo doméstico, el cuidar casa, el cuidar personas también es trabajo, pero no es pagado. Es un tremendo trabajo. Sí. Es un tremendo trabajo que no es pagado, es cierto. Se valora mucho, claro, lo que pasa es que cuando uno, yo creo que cuando está la suerte de trabajar en lo que uno quiere, es muy distinto la vida a la gente que está en general trabajando en algo que no quiere trabajar. Entonces ahí sí que es mucho más complicado. Entonces la verdad es que por eso me gusta que hagamos el nexo con este tema, porque finalmente, claro, el cambio de hora te afecta, ¿cierto? Sí, yo creo que, mira, yo tengo 3 niños, nunca he notado que les afecte realmente. Lo que sí yo pienso que puede ser como que no tienen hambre cuando se despiertan, por ejemplo. ¿Cachai? Como que no les puedo dar desayuno al despertar, porque en realidad no tienen hambre todavía. Entonces va a pasar un rato hasta que tengan hambre y almuerzan, los niños en los colegios almuerzan a las 12:45, van a ser realmente las 11:45, entonces tampoco, hay un proceso ahí, que evidentemente sí, yo siento que debiese quedarse en un horario nomás, porque finalmente provocas un cambio innecesario. Sí, yo creo que deberíamos seguir nuestros ritmos circadianos y tratar de acercarnos lo más posible a que las fronteras temporales se acerquen a la luz solar, se acerquen a lo que nosotros deberíamos estar consistentemente viviendo y separado por región, separado por efectivamente la verticalidad de nuestro país. Sí, tal cual. Ahora, ¿tú ves que este tema impacta de manera importante a las depresiones, por ejemplo, los cambios de horario, los cambios de estaciones? Uy, el tema de la salud mental y la depresión tiene mucho que ver con la rutina. Y la rutina es muy afectada para la gente que tiene depresión, sí, por el estado anímico, incluso afectado por la naturaleza. Sí. Entonces, tener una hora de luz o una hora de oscuridad cambiada en mi rutina me descoloca. A la persona con depresión la descoloca. Entonces tú tienes que volver a reentrenarse en una rutina distinta, pero entonces si uno tiene que volver a reentrenarse, significa que tiene que seguir con más acompañamiento psicológico, más acompañamiento a lo mejor de medicamentos o nuevos medicamentos para ajustarse a este cambio. Incluso el tema de trabajar con luz o sin luz también afecta no solamente a estar despierto o a comer, sino que al transporte público, a los tacos, a cómo yo me desempeño en el trabajo o incluso mis relaciones personales. Total. Yo dormí mal, estoy más enojado y me peleé con mi jefe. Y eso tiene repercusión en todos lados. O me peleé con mis colegas de trabajo. Sí, sí. No, y aparte, ¿sabes qué? Hago la relación que debe impactar a ellos, y nos vamos a hablar luego de ese tema también, que tiene que ver que sacaron, ¿cierto?, la ley T ahora, para los niños con espectro autista, y a ese grupo de gente que es una población muy grande, muy grande, más grande de lo que creemos, la verdad, porque hay mucha gente que no está diagnosticada, ahí sí que les interrumpes un
modo y de una manera significativa. Porque sí, ellos sí obedecen a... O sea, ellos son totalmente estructurados y tienen un orden absoluto. O sea, entonces les cambias algo y los sacas de su tranquilidad. Tienes toda la razón. Yo, como alguien que está en el espectro autista, abogo por no hacer este cambio de hora, y te digo que es verdad que la rutina es algo que realmente es parte de nuestra vida, y sacarnos de nuestra rutina, sacarnos de nuestra estructura es algo fatal. Es fatal. Y este cambio de hora uno puede decir, bueno, pero duerme una hora más y listo. No es así. No es Tiene así. cambios que duran, como tú mismo dijiste, alrededor de más de un mes y medio. Sí, pues entonces en base a todos los estudios, Jorge, y todas las pruebas de que finalmente no es tan positivo, no es positivo, o sea, si uno realmente pones en la balanza lo positivo con lo negativo, gana absolutamente en lo negativo. Entonces, ¿por qué seguimos con este cambio de hora? ¿Por qué no nos quedamos en un solo horario ya? ¿Eso por qué se ha resistido? ¿Tiene que ver directamente solamente con la empresa? Con la empresa, con la luz, digamos, ¿cachai? Lamentablemente, como toda decisión, aquí la economía es el actor fundamental de esta política, claro, dado que debería involucrarse una hora más de luz en la tarde, lo que amplía el comercio, incluso va en contra de lo que se está ahora manifestando como ley de cierre a las 17 horas. No sé si tú sabías que hay mucha gente que está abogando por el cierre del comercio a las 17 horas, sí. Para que sea ley. Entonces, el tema de la luz va muy de la mano con el transporte público, con llegar a los hogares y con las condiciones básicas de trabajo, porque las empresas que cierran tarde, sale oscuro, y es verdad, sale oscuro, y la delincuencia, pero ahora la delincuencia, como tú muy bien dijiste, está en todo horario, a plena luz del día, entonces ya no es un factor determinante, claro, aun cuando igual a las 8 de la noche si está ahí oscuro te da miedo. Sí, obvio, sí, es verdad. Ahora, me gustaría también tocar el tema del cambio de estaciones, porque ya empezó el otoño. La gente se afecta cuando... Yo entiendo que hay gente que se afecta mucho con los cambios de estación. Bueno, y más encima que ahora Chile también ya no somos el clima de antes, o sea, también hemos cambiado un poco, estamos medio tropicalizándonos, con humedad, con temperaturas altas por mucho tiempo, pero igual entramos al otoño y todavía hace mucho calor, entonces como ese tipo, dicen que la primavera, por ejemplo, hay muchos suicidios en la primavera, entonces el cambio estacional definitivamente sí ayuda a que la gente no se sienta bien, digamos, o hay gente que le afecta mentalmente. Sí, y lamentablemente les quiero dar un datito. Con la crisis climática actualmente atacándonos al mundo entero y a Chile como país costero, la crisis climática ha hecho que ya sean 2 estaciones simplemente. Claro, sí. Que sea verano y sea invierno. Incluso ahora Chile lleva 14 años de sequía, creo. Entonces el invierno ya ha casi desaparecido. Sí. Entonces nosotros estamos sufriendo los ataques de la crisis climática, y así como la política de cambio de hora tiene una arista económica, el tema de la crisis climática y cómo afrontarlo también tiene que ver con política económica y cómo un sistema actual puede o no seguir así y no elevar la temperatura. Claro, pero finalmente uno al parecer como que piensa, bueno, está más interesado en una parte de la historia que tiene que ver con la economía, pero abandona en otro lado que al final, es que eso es lo que a mí, que yo creo que a todos nos hace un poco de ruido, que lo negativo que daña revienta igualmente la economía, de alguna u otra manera, afecta directamente. Que una persona no esté funcionando y que funcione mal, afecta directamente, en todo sentido. Entonces, las cosas como que no se toman por ambos lados, sino que se toma es como muy cuadrado, como ya lo importante es la economía y lo otro no. Cuando directamente influye, pero si una persona feliz,
es mucho más productiva, es productiva de hecho. La otra no. Créeme que te entiendo perfectamente, pero incluso hay gente, y lamentablemente está bien marcado el sector político de esa gente, que está incluso en contra de las 40 horas, cuando el mundo entero está aprobando pilotos internacionales y mundiales de semanas laborales de 4 días, que son oficialmente de 32 horas, porque no se trabaja 10 horas diarias, no es el propósito. Entonces, tener menos tiempo de trabajo libera tiempo para, por ejemplo, dormir más, estar más con tu familia, o incluso seguir trabajando, pero no trabajando por plata, sino trabajando en tu hogar. O sea, dejar para la limpieza para el fin de semana porque no tenéis tiempo en la semana, y después estar agotadísimo, exhausto, limpiando, lavando platos, y que mayoritariamente sean las mujeres del hogar las que hagan eso, sí. Es un tema, y tiene todo esto que ver con el tiempo que nosotros tenemos fuera del trabajo. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Ser pobres de tiempo trabajando mucho, trabajando menos? ¿Cuánto es lo que tenemos que trabajar para no ser pobres de tiempo? Es una conversación que tenemos que tener. Totalmente. Y el cambio de hora afecta. Totalmente. Y de hecho, el tema de las 40 horas que lo estamos conversando tanto, ¿cierto? Que vamos a llegar en 5 años a trabajar 40 horas. Claro, en otros países se trabaja hace mucho tiempo, menos horas que eso. Ahora, claro, hay un tema ahí que tiene que ver con que lo que estábamos hablando antes, que cómo tú te enfocas cuando tú tienes más tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Sabemos realmente ocupar nuestro tiempo? ¿Nos conectamos con nosotros mismos o nos molesta? Entonces mejor estar llenos de cosas y entonces así te distraes de la realidad y de ti. Hay un poca conexión con uno mismo ahora. Me sumo a la tendencia de no saber estar con uno mismo, siempre estar buscando estar ocupado o ocupada, siempre estar haciendo algo. Y te quería dar un datito con respecto a las 40 horas, si quieres, para terminar el tema, pero tanto se habla de que partió las 40 horas en 2017 aquí en Chile con las diputadas Vallejo y Cariola. Carla, te quiero dar un nugget de conocimiento. Adivina en qué año ya se había publicado en Chile en un periódico sobre la exigencia de las 40 horas. Tírate una década. Chuta, el año 20. El 36 ya se estaba pidiendo en Chile, el año 36, hace 87 años atrás, ya se estaban abogando por las 40 horas específicamente en Chile. En el mundo ya a esa época ya habían leyes de 40 horas. Claro. Pero en Chile en el 36. Entonces llevamos 87 años tratando de rebajar la jornada y nos quedan 5 más. Oye, mira, te estuve escuchando ayer, detenidamente en hartas cosas que haces y que conversas con distintas invitadas, con distintas personas en radio y todo, como el señor del tiempo. Te ponían en una entrevista, señor del tiempo, y era muy interesante la conversación que mantenías con respecto a esto, y creo que por ahí tenemos que, quizás, porque le puede llamar la atención a las personas que nos están mirando, qué hacen con su tiempo libre. ¿Qué va a pasar con su tiempo libre? ¿En qué lo ocupan? Tienes toda la razón, sí, pues yo en redes sociales, mi persona pública se llama El Doctor Tiempo, me pueden seguir, soy bien activo en Twitter, en Instagram no tanto, en Instagram muestro algunos logros, pero en Twitter converso, y El Doctor Tiempo, y les puedo decir que en Chile se ha hecho solamente una encuesta nacional de uso de tiempo, que fue el 2015, ¿ya? Así que les puedo contar un poquitito sobre el tiempo libre, pues. Les cuento que la actividad que más se hace en Chile es compartir con los amigos, con un 90% de participación de todas las personas encuestadas, y lo hacen alrededor de 2 horas diarias. O sea, compartir con gente se hace 2 horas diarias. Pero por otro lado, la segunda actividad que más se hace, también con un 90% de participación, es ver tele. Sí. Y de nuevo, más de 2 horas diarias. Sí, entonces, total, obvio. Mínimo. Entonces, una política de tiempo también podría ser una política de medios, porque ¿qué es lo que vemos los chilenos? Puros portonazos, pura delincuencia, todo el día. No, de verdad, yo no sé, te hago el comentario, Jorge, yo soy buena para mirar televisión, pero desde que hago el programa, mucho más, y siempre me estoy cambiando de CNN a TVN, y estoy así haciendo zapping todo el día en puras noticias. Entonces, y si no, me meto a YouTube a ver distintos canales que me gustan más ahí, pero
es impresionante cómo uno se puede cargar de eso o decidir cargarte de otra cosa antes de salir de tu casa. Pero entonces tú dices, entonces me conecto con la realidad y tengo que saber mínimamente lo que pasó, pero que al final pasa todos los días lo mismo. O estoy en la actualidad o me salgo espiritualmente conectada viendo otra cosa. Y uno decide, yo creo que lo que todo es ver la tele y los asesinatos y todo lo negativo que está pasando. Sí, pero llegamos a un punto de intensidad de noticias en que Fabricio Copano tiene razón, donde una señora sin auto y sin portón está cagada de miedo por los portonazos. Es verdad. Hoy sí, qué bueno esa. Es verdad. Claro, sí, lógico, pero claro, es que bueno, ahí ya todo el tema que estamos viviendo, ¿cierto? Hoy día, como la emergencia, que ya le ponen emergencia de ¿cómo se llama? De la delincuencia, ¿cierto? Entonces, la verdad es que sí, es complicado también tomar decisiones correctas acerca de lo que uno ve para también tener un día positivo. Porque lo que te dan, las opciones que tiene la mayoría de la gente, hay mucha gente que no tiene internet y eso tenemos que tenerlo claro, porque uno habla desde el YouTube, del Netflix, pero hay muchas personas que no tienen ni Netflix ni YouTube, porque no tienen internet y están viendo la tele todo el día, y la televisión nacional es todo el día delincuencia, muertes, asesinatos y reportajes de ese tipo. Y el tiempo tiene que ver con todo, hasta con un árbol plantado públicamente, con el área verde, con la capacidad que tú tienes de salir de tu hogar y simplemente ir a abrazar un árbol o ver una planta y tener tiempo de naturaleza, tener tiempo de conexión, no por ejemplo estar pegado a un edificio, mirando el edificio, saliendo y seguir el cemento. Hasta eso afecta en la salud mental, el espacio, el hacinamiento en el metro. El tiempo tiene que ver con muchas cosas, así que te dejo invitarme de nuevo y para que hablemos más. Sí, de todas maneras te voy a dejar invitado para que conversemos sobre ese tema, porque es un tema muy, muy, muy interesante, la verdad, y que tiene que ver con cómo nos relacionamos y lo que somos hoy día y en qué estamos viviendo realmente, qué es lo que nos importa, qué es lo que nos interesa, en qué ocupamos nuestro tiempo, cuál es la verdad de la verdad de las verdades del ser humano. Bueno, pero en cuanto, para ir cerrando el tema del cambio de hora, ¿tú sabes si vamos a seguir muchos años más con esto? Ya hay políticas en las cuales ya se decide que esto no va a seguir y que ya se cambie, porque yo he visto mucha gente ya peleando por el tema de que no se cambie más el horario. O sea, incluso el Ministerio de Salud ha hecho recomendaciones, hay diputados y diputadas que han hecho peticiones y se legisle en contra del cambio de hora, así que simplemente basta que se haga una, no sé si bancada o un movimiento pro una ley. El Parlamento es el que tiene que ahora dirimir y disculpa la ignorancia, no sé si simplemente sea por designio gubernamental o presidencial también hacer esto de eliminar el cambio de hora. Ahí no sabría qué trámite debería hacerse. Sí, no, pero la verdad es que tampoco sé. Desde el ministerio hay recomendaciones y eso ya es parte de lo estatal, de lo público. Entonces hay que seguir las recomendaciones públicas. Sí, totalmente. O sea, bueno, todos estamos, la verdad yo creo que es más positivo que el horario no se cambie, porque cualquier cambio ya está claro que afecta drásticamente y afecta a los que de algún modo no tienen mucha voz, que son los adultos mayores y los niños en este país, y los que tienen problemas de salud mental, la gente que está en el espectro autista, y gente que de verdad no son muy escuchados. Entonces es importante que en ese sentido se haga finalmente, ojalá, este cambio. Sí, ojalá que podamos ya tener solamente un horario país pronto, que se legisle con respecto a esto y que en definitiva valoremos nuestro tiempo. Y me gustaría dejar a los televidentes y las televidentas una pregunta, específicamente para los hombres en temas de tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que usted, caballero, se dedicó a comprar detergente o pensar sobre comprar confort? El tiempo doméstico está muy feminizado en la sociedad chilena y es hora de que los hombres también hagamos nuestra parte
cuando estamos con parejas heterosexuales, o sea, hombre-mujer. Entonces quería dejar ese tema en cuestión. Piense el aporte que hace usted en la casa. Usted como hombre no ayuda, sino que debería también ser corresponsable. Empecemos a alcanzar la igualdad de género, dado que la pandemia nos atrasó como 150 años en alcanzar ese objetivo. No, sí, que importante ese tema, porque la verdad es que lo que aportan las mujeres haciendo el trabajo en casa es de unas cifras, ya que todo les gusta con cifras. Son de un aporte impresionante. Creo que aporta más que que incluso la minería. El aporte de la mujer trabajando en casa, porque una mujer trabajando en casa, no nos olvidemos que permite que el marido vaya a trabajar. Entonces, partamos desde ahí. Segundo, el cuidado de los niños. Tercero, uno es psicóloga, mamá, trabaja. Ahora, más encima nos exigen también ser inteligentes en el sentido de empresarias, poder hacer nuestros negocios, funcionar bien, tanto como mujer como que estemos siempre bien físicamente. Entonces, la verdad que hay una exigencia tremenda todavía por el lado de la mujer y con respecto al tiempo que nosotras utilizamos, porque en general, en mi caso la verdad que ha cambiado un poco, yo tengo harta ayuda, pero igualmente en la normalidad, en lo que pasa en general, es que uno termina agotada en la noche y se te acabó y se fue el tiempo. Y no pudiste, y uno trata de buscar los mínimos momentos de tiempo para uno. Y cuesta, la verdad que cuesta cuando uno está en lo diario, porque las labores que tenemos que hacer las mujeres son muchísimas. Bueno, Jorge, te queremos agradecer la entrevista que tienes con nosotros. Gracias por estar acá conversando en Emprendidos esta mañana. Investigador del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, Jorge Rosales. Te agradecemos mucho, Jorge. Muchas gracias, Carla. Fabuloso haber estado acá y valora tu tiempo, pues disfrute y ojalá tengas un ratito de ocio hoy día. Sí, sí, ojalá, sí, vamos a tratar. Que estés muy bien, buen día. Chao, buen día. Chao, chao.